Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Ese es nuestro Dios, del cual no nos avergonzamos, en el cual confiamos, en el cual creemos, en el cual descansamos. Es ese Dios que desde el principio y hasta el fin tenía todo en su pensamiento planeado, dice su palabra. El Señor sabía que íbamos a caer como raza, pero también ya había pensado en la solución para eso. Ofreció a su Hijo amado. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Un Dios soberano, un Dios magnífico. ¿Cómo no levantarle altar a aquel que merece que se le levante altar? Si el Señor es un Dios vivo, el Señor no es un Dios de muertos, el Señor es un Dios de vivos. Por eso Él se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque todos aquellos que hemos confiado en Él, no hemos muerto, sino hemos pasado a vida. Y para mí esto es un hecho maravilloso. Gracias, Señor, porque jamás nuestra mente podría asemejarse a lo que tú eres como Dios. Nuestro entendimiento jamás podría captar realmente lo que tú eres como Dios. Pero tú eres Dios. Y lo más interesante de todo es que nos has amado a nosotros, seres que no podemos entenderte en tu plenitud, Señor. Pero gracias porque tu palabra dice que tu Espíritu se revela a nosotros y nos hace entender que somos tus hijos. Tu palabra dice que tu Espíritu se revela a nosotros y nos guía, nos direcciona, nos enseña, nos da sabiduría. Tu palabra nos dice, Señor, que tu Espíritu nos da todo lo que necesitamos para poder confiar en ti. Gracias porque esa es la mejor garantía que tenemos, el tener a tu Espíritu. Gracias, Señor. A ese Dios es el que nosotros adoramos. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey. Para llevar sobre sus
Señor. Bendito, bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Y gracias, Señor, porque como lo dice tu palabra, ese Dios que está siempre para nuestra vida, en el cual podemos confiar y descansar, es ese Dios que cuando nos acercamos por primera vez y lo invitamos a nuestro corazón, le dijimos: sé nuestro Señor. Eso te convierte automáticamente en el Rey de nuestra vida, Señor. Por eso, Padre, en esta tarde, Señor, queremos honrar este pacto que tenemos contigo, Señor, diciéndote: tú eres el Rey de mi corazón. No hay otra persona que tenga el trono de mi vida, no hay otra cosa que tenga el trono de mi vida, no hay altar, Señor, que tenga otro lugar que no sea el tuyo, Señor, porque tú eres el Rey. Porque en el momento, Señor, que yo confié en ti, Señor, en el momento que descansé en ti, Señor, tú tomaste el señorío de mi vida, Señor. Llévame a vivir dentro de ese señorío en amistad, en alegría y en gozo, Señor. Gracias, mi buen Dios. Gracias, mi amado Jesús, porque es gracias a ti que puedo disfrutar de estas bondades, Señor. Vamos entonces a alabar al Rey. Son Dios tus obras, nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú. Grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Nadie como tú, no, nadie como tú. Te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres Rey, 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 porque sobras, grande es tu poder. vamos, iglesia. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres Rey. porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran:
Así es, Señor. Así es, Señor. A ti te alabamos, Señor, y te exaltamos, Señor. Oh, cuán bueno eres, Señor. Cuán amoroso, cuán perfecto, Señor. A ti te damos la gloria, Señor. Te damos la honra. Te rendimos nuestra adoración, Señor. Solo a ti, Señor. Si de pronto tú a través de estas temáticas, examinando tu corazón, porque esto fue lo que le dijo el salmista al Señor: examina mi corazón, Señor, y prueba si en él, Señor, hay iniquidad, y quítala de mi vida. Si tú alrededor de estos temas has examinado tu corazón y te has dado cuenta de pronto que te has inclinado a otros dioses que no son el Señor, o que has levantado altares que no son para el Señor, dile en esta tarde: Señor, no quiero otra cosa más que estar contigo, Señor, y que seas tú lo principal. Si te he puesto, Señor, en segundo lugar de mi vida, si no he honrado tu sacrificio, si no he dado, Señor, todo lo que tú mereces, Señor, o todo lo que tú quieres, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, porque es a ti a quien yo debo rendirle gloria. Así que cantemos esta canción como una oración de reconciliación, que salga de nuestro corazón, que emane de nuestro corazón. Solo a ti
solamente para ti, mi amado, mi adorado, mi deseado. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Así es, Señor. Al amado de mi alma, al deseado, a Jesús, sea todo el honor, toda la gloria. No sé cómo te sientas tú con esas expresiones, pero eso es lo que debe salir de nuestro corazón al estar agradecidos con Dios por tan buena salvación, por tan grande gracia. Gracias, amado. Gracias por haber sufrido la condenación del pecado en tu carne, para que pueda yo vivir en la libertad que me ofreces por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque como aquella mujer que entregó todo y derramó lo que mejor tenía, ese perfume, se humilló delante de tu presencia y con sus lágrimas lavaba tus pies y con sus pelos secaba tus pies, Señor, sus cabellos. Y tú dijiste, es que al que más se le ha perdonado se entiende mejor el amor. Por eso gracias, Señor, por haberme perdonado. Gracias, Señor, porque ese es el amor incalculable que proviene de Jesús. Un amor infinito, un amor perfecto, un amor que lo entrega todo, que lo da todo. Por eso solo a ti, Cristo, sea la gloria. Solo a ti, Cristo, sea la alabanza, la adoración. Al amado de nuestra alma, al amado, al deseado, sea toda la gloria. en reposo, en silencio sé que tú eres Señor.
Así es, Señor. Viviremos para alabarte, para glorificarte, Señor. Viviremos para exaltarte, Señor. Viviremos para honrarte. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Así es, Señor. Tuyo soy, como dice este puente, tuyo soy y mío eres tú, Señor. Tuyo soy. Desde la eternidad y hasta la eternidad he sido tuyo, porque tú me compraste con precio, Señor. Y tú eres mío porque desde el momento, Señor, que accedí a tan buena gracia, Señor, me hice uno contigo, como lo dice Gálatas 2:20. Y hoy puedo disfrutar de todas estas cosas de manera libre y en el Espíritu que tú me has dado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por eso también en esta tarde te pedimos que por tu gracia inmerecida, Señor, seas tú hablando a nuestro corazón, seas tú tocando nuestra mente, Señor, seas tú desafiándonos a través de tu palabra y en tu verdad, Señor, a lo que deseas de cada uno de nosotros. Dirígenos, Señor, muéstranos qué deseas de cada uno de nosotros como tu iglesia, como tu pueblo, Señor, para que podamos obedecerlo y hacerlo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Hola, bienvenidos. Déjame compartirte los anuncios de hoy. Todos los días tenemos nuestro espacio de Iglesia en la Alborada, de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra Iglesia Guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Recuerda que todos los miércoles estamos en nuestra Academia de Liderazgo, de 7 de la noche a 8:30. ¿Eres universitario? Ven, acompáñanos, todos los viernes a las 6:30 de la tarde. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Y por supuesto nuestra reunión general, los sábados a las 5 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. ¿Sabías que en Belén estamos realizando cada 15 días un ropero? Para esto necesitamos tu contribución con toda la ropa que tú puedas donar para que ellos puedan adquirirla a un precio cómodo. Qué rico un tiempo de edificación en pareja, ¿verdad? Restaurando el altar familiar, este jueves 30 de noviembre, aquí a las 7 de la noche. Ya en modo vacaciones para muchos, ya están en modo vacaciones, puentes seguidos, muy bien. El carro de placas USU 244, 424, ¿hay alguno así? Es que fue lo último que nos dijo la policía, que está en el parqueadero. ¿424? Sí, tienen las luces prendidas. Ok. Bueno, buenas tardes. Entonces, estamos en el mes de noviembre, ya la segunda semana, eso va muy rápido. Y ustedes saben que de todas maneras viene diciembre, que es un mes especial para nosotros, los creyentes, por la Navidad, ¿no? La Navidad es un momento de esos especiales en el año, junto con la Semana Santa. Son los momentos que para nosotros marcan de alguna manera la entrada y la salida de Jesús, y eso implica el hecho de que Dios en el tiempo cumplió su promesa de enviar a un Mesías para que fuera nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que nos estamos preparando hacia eso. En el mes de septiembre, octubre, estuvimos hablando acerca de los dioses ajenos. Y si ustedes recuerdan, estuvimos en Éxodo 20, que el pasaje tiene que ver con los 10 mandamientos. Éxodo 20 son los 10 mandamientos, que nosotros nos limitamos a eso, pero si usted lee todo el capítulo y todo lo que Dios a Moisés le dijo en el monte Sinaí, es mucho más que los 10 mandamientos. Obviamente saben que los judíos tienen más de 600 normas escritas allí para que en todo tipo de tarea, labor, en todo tipo de actividad ellos supiesen qué es lo que Dios espera que hiciera. Pero nosotros hemos tomado el primer mandamiento en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, como el primer mandamiento, y luego se complementa con
amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón y tus fuerzas. Pero el enunciado de ese mandamiento era que no tuviésemos dioses ajenos delante de Él. Y recuerden que estamos hablando de Éxodo en el desierto, en el monte Sinaí. Y Dios les estaba advirtiendo de lo que posiblemente iba a pasar si ellos de alguna manera descuidaban su relación con Dios y terminaban adorando a otros dioses. Y así sucedió, y con ello vino obviamente la cautividad, vino la esclavitud, vino obviamente el quebranto para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tuvieron otros dioses ajenos delante de Él. Y ahora en este mes estamos hablando de cómo restaurar el altar, porque lo último que habíamos dicho es que una vez que renunciamos a tener dioses ajenos, pues obviamente hay que desmontar todos aquellos lugares a donde esos dioses recibían su adoración, desmontar todos esos lugares altos que había en Israel y que solamente hubiese altar para el Señor. Y estábamos hablando entonces también en Éxodo capítulo 20, versículos 23 y 24, cuando el Señor ordena que debemos hacer altar para Él. Ahora, obviamente esto hay que contextualizarlo. Estamos hablando de una época donde no había templo. El templo es con Salomón, ya en el año 1000 más o menos antes de Cristo, y estamos hablando mucho antes. Y no estamos hablando de iglesias como hoy las conocemos, la estructura física donde se congrega la iglesia, sino estamos hablando de esos lugares donde los hombres tenían un encuentro particular con Dios. Un altar en esa época tenía que ver con eso, con un encuentro de una forma particular de Dios con algún hombre o con alguna familia. Y en ese lugar, obviamente, Dios enviaba su bendición a través de una promesa, una provisión, una respuesta a la necesidad, pero también encontrábamos que allí Dios les permitía al pueblo de Israel, en el caso familiar o en el caso personal, tener un lugar donde ofrecer sus sacrificios de gratitud, sus sacrificios y sus ofrendas. Así que estamos retomando un poco la visión de lo que se debía hacer, no necesariamente de la forma o el lugar donde se debía hacer. Pero para entenderlo y poder llegar en el mes de diciembre al 24, donde tenemos un altar familiar, un altar donde se va a adorar a Dios, que es el pesebre, podamos nosotros entender lo que eso significa, porque si algo debemos recuperar es precisamente eso, que en cada casa se pueda adorar al Señor, que en cada casa pueda haber un altar para adorar a Dios, en familia y con la familia extendida y los amigos. No sé, últimamente ustedes saben que hemos ido dejando a un lado ciertas tradiciones que como tradiciones no es lo más importante, pero para nosotros es un método para recordar y para poder proclamar que Jesús efectivamente fue adorado en un lugar llamado el pesebre de Belén, y fue adorado por pastores, lo más bajo de la sociedad judía, y por reyes que vinieron de otras naciones a hacerlo. Así que es un lugar donde se concentra la adoración al único Dios verdadero de todo tipo de personas. Así que vamos a estar caminando hacia eso para que no perdamos el hilo de lo que venimos desarrollando. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de Éxodo capítulo 20, versículos 23 y 24, recordando que no Dios pide que se haga altares para Él, pensando un poco en Egipto, ¿no? En Egipto había muchos altares. Ustedes saben, históricamente hay lugares donde se adoraban muchos dioses en muchos lugares y con unas estructuras físicas, unos templos diseñados para eso colosales. Forman parte de la historia de la humanidad y la historia que de alguna manera tenemos que avalarla en el sentido de que eso hizo el hombre para adorar a aquello que finalmente determinaron que era su Dios. Cuando el Señor dice hagan altares para mí, en el caso de Éxodo 20, 23 y 24, lo que está hablando no es comparativamente hagan para mí algo similar a lo que los egipcios hicieron. Porque si nos devolvemos un poco, como lo hicimos hace 8 días, el primer altar que existió después del diluvio lo hizo Noé. Noé apenas descendió de la barca después de los 40 días de diluvio y los 150 días de decantación que tuvo el agua. Dice que lo primero que hizo cuando se bajó fue un altar para Dios. O sea, el primer altar que hubo después de esa barrida que significó el diluvio, el primer altar fue para Dios. Y de alguna manera Noé estaba reconociendo la grandeza y el favor de Dios sobre su vida. De ahí en adelante empezamos a ver cómo se extiende esta cultura de hacer altares y terminan haciéndose altares para dioses diferentes a Él. Pero lo importante es que nosotros entendamos que el inicio de la adoración es al único Dios verdadero.
Se han hecho estudios acerca de por qué el hombre se inclina hacia los dioses, por qué ha creado de alguna manera esos dioses para adorar. Y se dice que normalmente, pues obviamente como a Dios nadie lo ha visto, y así está escrito en la Biblia, los hombres tratan de, a través de la creación, encontrar a ese Dios. Entonces, el Dios del fuego, el Dios de la lluvia, el Dios de la prosperidad, el Dios que fructifica. Entonces, se van creando, de acuerdo a ese Dios en su carácter, se van creando diferentes deidades. Y si ustedes revisan, como lo hicimos desde el primer día, cuando hablamos de los dioses ajenos, casi todas las culturas en la historia han tenido dioses que adoran para eso, para que les dé prosperidad, para que los proteja, para que los defienda, para que los ayude. Siempre han tenido eso, pero recordemos que todo partió de un altar que Noé hizo para Dios. Eso está en el libro de Génesis. Vayámonos entonces al tema de hoy en Génesis capítulo 12. Vamos a continuar y vamos a hablar de hoy, en las próximas semanas, vamos a hablar de los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y cómo ellos en su relación con Dios fueron creando en los lugares a donde llegaban altares para Dios. O sea que miren que no estamos hablando de un lugar donde ellos se establecían y construían un altar y allí se quedaban, sino que en la medida en que ellos iban avanzando, en ese caso de Abraham, cuando iba avanzando hacia la tierra prometida, en los lugares a donde iba llegando él, construía un altar para alabar y para adorar a Dios. Una vez que salía de allí al lugar donde iba construyendo otro altar. Así que no se trata de un lugar donde normalmente venimos a encontrarnos, sino es un lugar donde está Dios, ahí le adoramos y continuamos hacia lo que Dios quiere en el futuro para nosotros. Comencemos en Génesis capítulo 12, si ustedes miran allí, más o menos es el año 2100 antes de Cristo. Estamos hablando en Ur, que es la región de Mesopotamia. Y miren, siempre aún en escatología que hemos estado estudiando, esa región entre el Tigris y el Éufrates, esa región que hoy día es Irán, Irak y tiene parte de la Jordania actual, del Israel, toda esa región es una región muy importante dentro de todo este desarrollo de la historia bíblica. Allí en Ur de los Caldeos, que quedaba al sur de Mesopotamia, es donde vivía Abraham y su familia. Taré, su hermano Nacor, ¿recuerdan? Y de alguna manera de ahí Dios toma, por gracia soberana, a Abraham para comenzar con él la historia de la nación de Israel. Mucho se ha especulado acerca de por qué Dios escogió a Abraham. Si ustedes miran en el libro de Josué, sin salir de Génesis 12, en el libro de Josué en el capítulo 24, el versículo 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo. Estamos hablando años después. Josué está hablando con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y les dice: así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Así que Abraham no podemos decir que era un hombre que adoraba a Dios en medio de una cultura que no lo hacía, y por eso Dios lo escogió y lo utilizó como parte de esa historia de desarrollar el pueblo que finalmente de él vendría el Salvador. A lo mejor Abraham le dijo a Taré: mire, es que Dios me dice que salga y que me vaya a una tierra que Él me va a mostrar y que allí me va a bendecir. A lo mejor Taré dijo: bueno, está bien, entonces salgamos. Pero el llamado había sido claro: deja a tu casa tu parentela. El llamado era específicamente a Abraham. Y aunque Dios quiere bendecir nuestra familia, la respuesta al llamado tiene que ser individual. Recuerden que en el Nuevo Testamento está establecido así: cree tú y serás salvo, tú y tu casa. Eso no quiere decir que si Dios a mí, por la gracia, me da la salvación, ya mi familia por derecho propio la tiene. Cada uno tiene que responder a Dios la invitación de efectivamente en Cristo recibir salvación. Pero de alguna manera el hecho de que nosotros hayamos dicho sí, permitió que a través de ese sí, Dios pudiese tocar a otros miembros de nuestra familia. Y yo siempre recordaré que mi hermano mayor, de 6 que somos, el mayor fue el que primero comenzó en esta experiencia de caminar con Dios, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Y a partir de ahí empezamos todos y cada uno de nosotros, toda nuestra familia, a conocer del Señor. Puedo hablar de mi familia directa, mis 6 hermanos, mis padres, la familia directa de nosotros, y ya hemos visto cómo Dios ha alcanzado a otros miembros de la familia extendida. Y les hablaba, y tengo primos que son pastores en iglesias también.
y que después de esa bendición que Dios empezó a regar sobre nuestra familia se cumple. Cree tú y serás salvo también tú y tu familia. Pero cada uno de ellos tiene que responder individualmente. En este caso Dios llama a Abraham y Taré dice, bueno, nos vamos. Y se fueron Taré, pero también sumaron a Lot. Y entonces salen Abraham, Taré, Lot, Sara. Sale todo un grupo familiar cuando solamente la invitación era Abraham y su esposa Sara. Pero bueno, a veces nosotros en este proceso estamos aprendiendo que no es que hay que interpretar lo que Dios dice, hay que obedecer lo que Dios dice. Uno está muy dado a interpretar lo que dijo el Señor, lo que quiere decir con eso, lo que a mí me parece que debe ser, lo que Dios quería, y entonces empezamos a dar nuestras interpretaciones, y aunque la intención es agradar y obedecer a Dios, no siempre lo hacemos de forma perfecta. Pero con eso parte el Señor. Desafortunadamente para nosotros no somos perfectos como Él quisiera, pero el Señor confía en nosotros y el trato que va a hacer para irnos perfeccionando hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Salimos entonces con Abraham de Génesis capítulo 12 y salen de Ur de los Caldeos, suben a una región al norte que se llama Aram, y en Aram allí se establecen durante algún tiempo, no se sabe exactamente cuánto duraron, pero también tenemos que decir que no es que Abraham fuera una familia, a ver cómo usamos el término para contextualizarlo, una familia desplazada. Esas familias como hoy día tenemos en el país que han vivido toda la vida en el campo y que por la violencia, por la inseguridad, la gente se desplaza hacia la ciudad y se viene con lo que tiene puesto. Entonces, a veces uno se imagina que Abraham salió con apenas lo básico y fundamental. No, Abraham era una familia pudiente. Taré era un hombre reconocido de todas maneras en Ur. Así que cuando ellos salieron, no salieron desplazados, no salieron porque no tenían, sino porque habían tomado una decisión a la luz de una promesa. Porque también nosotros tenemos que entender que la vida cristiana no comienza porque es que yo estaba en las drogas, porque mi matrimonio había fracasado, porque financieramente había quebrado. Entonces hay una razón que me lleva y me obliga a que yo arranque con el Señor. No, hay mucha gente que ha llegado a los pies del Señor en plena salud, con un matrimonio estable, con unas finanzas seguras, con un empleo, una actividad laboral proyectada. Así que no necesariamente uno tiene que salir desplazado para poderse encontrar con el Señor. Abraham venía y venía bien, solo que en esa ciudad de Aram Dios les prosperó más de lo que ya era. Y recuerden una palabra que vale la pena nosotros tenerla en cuenta. Una cosa es ser rico y otra cosa es ser próspero. Hay muchas personas que son ricas y yo siempre he estado, y de pronto un día esto no sé si con ustedes lo he estudiado, pero lo podemos estudiar. Es el caso de Potifar. Potifar era un hombre rico, posición muy buena ante el rey, era un capitán del ejército. Socialmente era un hombre muy, muy estable, tenía casa, tenía finca, campos de cosecha, tenía siervos, ahí fue donde fue a parar José, era un hombre rico. Y José no era un hombre rico, era un hombre ¿qué? Próspero, ¿recuerdan? Un hombre bendecido. Y José le enseñó a Potifar que no es suficiente ser rico. Porque cada vez que José administraba los recursos de Potifar siendo rico, lo que hizo fue prosperar. Recuerden que la Biblia dice, y la casa de Potifar prosperó. Y al final dice, y Dios bendijo la casa de Potifar. Lo más importante no es tanto ni la riqueza ni la prosperidad, sino la bendición. Y lo importante para nosotros en el Nuevo Testamento es que nosotros partimos con la bendición. Somos bendecidos. Y de alguna manera en esa bendición, obviamente en el diario caminar, Dios nos va prosperando. Prosperar quiere decir que cada día vamos mejorando. Y de alguna manera Dios nos va enriqueciendo. Lo que hoy tenemos no era lo que teníamos. Y seguramente Dios tiene más para nosotros, a pesar aún de nuestros errores en una administración a veces inadecuada que hemos hecho de lo que nos ha dado. Pero Dios siempre nos ha ido llevando de menos a más. Así que Dios lo lleva a Taré, a Abraham, a su esposa Sara y a Lot a la ciudad de Harán, y allí está muy bien. Pero miren lo que dice en el versículo 2, que Dios le había dicho, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán.
¿Quién ya no está en la lista? Taré ya no está. Ya Taré había fallecido, 200 y tantos de años, ya había muerto. O sea, de alguna manera Taré se había quedado con el bienestar que de Ur hacia Harán habían logrado y obtenido. Porque es que como Dios lo lleva a uno en prosperidad, en mejora constante, uno puede llegar a un punto que considera que lo que ahora tenemos, que es más que lo que teníamos, es lo que Dios tenía para nosotros. Y recuerden esto, la vida de uno termina el último día. No, la vida de uno no termina cuando yo ya tengo cubiertas todas mis realidades y necesidades, sino cuando Dios cumple su propósito. Y eso quiere decir que cada día está la opción de acercarnos a aquel propósito que Dios tenía con nuestras vidas. Usted no se va a morir la víspera, se va a morir el día en que Dios determine que usted su propósito de tierra, de vida, ya lo cumplió. Ese día usted se muere. Bueno, confiando en que ha caminado con el Señor y ha obedecido al Señor y ha actuado conforme le he dicho. Ese día se cumplirá que usted se va al cielo porque su propósito se acabó. Mientras esté aquí, algo más tiene que hacer Dios. Y eso fue lo que entendió Abraham, y por eso cuando se muere Taré, Dios le recuerda a Abraham la promesa. Es que yo te dije que te iba a bendecir a ti, iba a ser una nación grande y que te iba a multiplicar y que ibas a ser de bendición. Y tú llegaste acá y tu papá se quedó acá y pensaste que esto era todo. No es todo, hay que seguir adelante. Entonces toma al que le queda, que es Lot, y se va con él de Harán hacia la tierra de Canaán. Entonces pensemos en eso siempre, vamos en un proceso, vamos avanzando, no nos podemos quedar en ninguna etapa por buena que sea, en ninguna etapa nos podemos quedar, celébrela, disfrútela, dele gracias a Dios porque lo tiene, pero siga caminando en el Señor. Si no, tarde o temprano, usted podrá quedarse a mitad de camino de lo que Dios tenía preparado. Sigamos al capítulo 12, versículo 5. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Está bien? Mire que agrega aquí diciendo, y todos los bienes y personas que habían adquirido en Harán. De pronto no era el plan de Dios ese. Dios tenía cosas mejores y mayores. Se conformaron con eso, está bien, no hay problema, pero no es todo lo que tengo para ustedes. Así que dejen todo eso y sigamos. No, camine con todo eso, no hay problema. Por donde yo voy caminando, Dios me va bendiciendo. Y aún la muy grande bendición que pueda darme nunca es comparada con la que Dios tiene preparada. Por eso nosotros tenemos que pensar siempre que el mañana, el futuro, es mejor que la hora. Por bueno que nos parezca el presente. Ahora, más aún, si de pronto el presente no es el más agradable, no es el más conveniente, Dios tiene algo mejor para nosotros en el mañana. Dios siempre tiene algo mejor. Lo que nosotros no podemos perder es de cansarnos y desanimarnos. Dice Gálatas 6:9, si no desmayamos, porque el que a su debido tiempo ha sembrado, en su debido tiempo cosechará. Y Dios no incumple sus promesas. Así que camine con todo lo que tiene. Y Abraham arrancó. En el versículo, voy a leer un texto que está ahí en el capítulo 12, un texto de Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero agrega allí diciendo, salió sin saber a dónde iba. Uno no necesariamente sabe hacia dónde se dirige, cuál va a ser su mañana. Ni siquiera nosotros sabemos el día de mañana cómo va a ser. Tenemos presupuestadas cosas y tenemos en nuestra agenda para la semana entrante algunas actividades. ¿Las va a realizar? ¿Van a ser como usted las planea? ¿Va a ser como usted quiere que sea? No sabemos. El único que sí sabe acerca del mañana es el Señor. Por eso nuestra razón de ser es que, Señor, esto es lo que quisiéramos, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Recuerdan? La oración de Jesús en Getsemaní. ¿Qué quería el Señor Jesús en Getsemaní? ¿Cuál fue su petición? Si es posible, aparta de mí esta copa. Yo te expreso lo que yo anhelaría, lo que yo desearía. ¿Quién quisiera pasar por esa experiencia? Y Jesús tampoco quería pasar. Pero agrega algo importante, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y efectivamente ponga todos sus planes, sus proyectos, ponga todos sus anhelos, sus sueños en las manos de Dios y agréguele a eso, pero no se haga como yo quiero, sino como tú.
Porque a veces nosotros nos empeñamos en que tiene que ser así. Y puede que lo que usted esté pensando sea bueno y que de alguna manera sea noble. Pero es que lo que Dios tiene es mucho más que eso. Yo tengo mejores planes para ustedes, dice el Señor. Planes de paz, de bien y no de mal. Así que confíen. ¿Qué hizo Abraham? Salió sin saber a dónde iba. Lo que sí sabía es quién le dirigía. Y sepa eso, que de pronto yo no sé a dónde voy, pero sé quién me dirige. Y sé que quien me dirige sabe exactamente hacia dónde me dirige. Y eso es lo que uno normalmente con el Señor tiene. Versículo número 7 de Génesis 12. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia dará esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Primer altar que Abraham construye en su camino de encontrar el propósito de Dios. Primer altar. ¿Por qué le construyó un altar a Dios? ¿Dónde encontramos nosotros que hay que construir altar a Dios? Éxodo capítulo 20, versículos 23 y 24. Pero estamos en Génesis. O sea que Abraham no tiene una instrucción como la tenemos nosotros, como después del Sinaí la tuvo el pueblo de Israel. Abraham no tenía la instrucción específica de a donde llegues tendrás que construir un altar. Eso nace de Abraham en el reconocimiento de lo que Dios está haciendo en su vida, porque ya había llegado a esa tierra prometida, a una región de Siquem, dice la Biblia, y allí entonces se estableció y allí empezó a darle gracias a Dios por ese primer paso. Llamemos a este altar el altar del inicio, el altar del comienzo. No sé qué experiencia usted haya tenido con el Señor en su vida personal, pero yo pues tengo que decirle al Señor que el barrio Pasadena para mí aquí en Bogotá fue mi primer altar. Fue donde yo conocí de Cristo y fue en un contexto católico, ustedes lo saben que se los he contado. Allí en la iglesia Santo Domingo Sabio llevaban a cabo grupos de oración. Y en esos grupos de oración, por invitación de mi hermano y familia de la novia, llegué a conocer a Cristo Jesús. Ese fue el primer lugar donde yo me encontré con el Señor. Y créame que fue una gran bendición. Y bueno, por ser un movimiento carismático en esa época, carismático de los dones, había unas manifestaciones sobrenaturales espectaculares. Oír hablar en lenguas humanas, en lenguas angélicas, oír cantar en lenguas, ver sanidades y sobrenaturales, milagros y prodigios. Esa era parte del día a día en ese grupo. ¿Cómo no iba a estar uno metido ahí, aún de chismoso, para ver qué nuevas cosas Dios hacía? Y fue espectacular, fue un tiempo espectacular. Y cada vez que yo paso por Pasadena, yo recuerdo que ahí recibí a Cristo. Hasta mi mujer debe estar cansada, o quien va conmigo, que siempre digo, este es el lugar donde estaba la iglesia Santo Domingo Sabio. Para mí ese lugar es eso, es un lugar de recordación, donde me encontré con el Señor, es mi lugar de inicio. De ahí ya después comenzó pues toda esta travesía, a través de la cruzada, a través del Senfol, y aquí vamos caminando, pero ese es mi lugar de inicio. ¿Cuál fue su lugar de inicio? ¿Dónde se encontró usted por primera vez haciendo algo para el Señor en adoración, en alabanza, entregándose a Él, comenzando a caminar con Él? Para algunos de ustedes fue la 110 con Cesta, ¿cierto? Que fue donde comenzamos este ministerio hace casi 30 años. Para otros ha sido de pronto este lugar, o de pronto usted lo conoció en otra parte y después llegó aquí. Pero recuerde eso, el punto de partida, el punto del inicio. Cuando yo conocí a Cristo Jesús, mi vida cambió. Mi vida no ha cambiado ahora, mi vida viene cambiando desde entonces. Y efectivamente cada día es mejor lo que experimento que lo que en ese tiempo experimenté. Ya en nuestro ambiente nosotros manejamos obviamente los dones y creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no somos un movimiento carismático. Nuestro movimiento de Senfol es un movimiento más bien de formación de discípulos para desarrollar líderes, para alcanzar naciones. Pero eso no quiere decir que no usemos los dones. Si yo me hubiese quedado con la experiencia de que es que a mí me gusta oír las lenguas, a mí me gusta oír los cánticos celestiales, a mí me gusta ver, pues me hubiese quedado en un ambiente carismático, pero Dios tenía otros propósitos. Por eso un punto de partida es eso, es un punto de inicio.
Y recuerde que la experiencia cristiana es avanzar de gloria en gloria. Si eso fue bueno, lo que viene va a ser el doble. Eso dicen en un programa de televisión hoy día, ¿no? Si lo de hoy estuvo bueno, mañana será el doble. Bueno, con el Señor es así. Si usted ha tenido buenas experiencias con Dios, después va a tener mejores experiencias con Él. Y así ha sido. Entonces Dios le dice allí que a su descendencia le iba a dar esa tierra. Ya está en la tierra. Recuerde que salió sin saber a dónde iba. Ahora ya sabe que está en la tierra donde Dios le va a bendecir. Ahí comienza toda esa historia. Pasémonos al versículo 8. Dice en el 12:8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Estaba en Siquem, recuerden, en la encina de Moré. Ese fue el punto de partida. Pero él siguió avanzando hacia la tierra prometida. Recuerde que una de las expresiones que usa el libro de Hebreos en el capítulo 11 es que somos peregrinos. Y Abraham era el primero de los peregrinos. Iba peregrinando en esa tierra que Dios le había ofrecido. Ya estaba en ella, pero seguía avanzando en ella. Y llega después de Siquem a un lugar que queda entre dos ciudades. Una se llama Betel y la otra es la ciudad de Ai. A un lugar entre dos ciudades. ¿Qué es Betel? Bueno, de pronto usted tenga alguna referencia ya bíblica de qué es Betel. Porque Betel se menciona seguidamente en la Biblia. Betel, el nombre Betel traduce casa de Dios. ¿Recuerdan a Jacob un día cuando salía huyendo de su hermano Esaú, que llegó a un lugar y estaba cansado y rendido y se acostó y de pronto vio una escalera que subía y bajaba y que ángeles venían e iban y que Dios allí le dijo a Jacob: mira, ve y yo estaré contigo y te bendeciré y te volveré a traer a esa tierra? ¿Recuerdan esa? Ese es Betel, casa de Dios. Por eso cuando se despertó el Jacob dijo: uy, yo no sabía que estaba en la casa de Dios. Él llegó allí en casualidad, años después de esta primera oportunidad que se menciona Betel. Entonces Betel es casa de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es Ai? ¿Quién se acuerda cuándo se menciona Ai nuevamente? Después de Jericó, en la conquista de la tierra, la segunda ciudad que fueron a tomar se llamaba Ai. ¿Recuerdan? Y cuando fueron a esa ciudad, pensando en que iban a tener el mismo resultado de Jericó, salieron con la cola entre las piernas, las orejas caídas, ¿recuerdan? Salieron apabullados de Ai. Ai es un lugar de ruina, la palabra Ai traduce ruina. Ellos en Ai tuvieron la primera gran derrota. ¿Y recuerdan por qué fue esa derrota? Porque Dios les había advertido que cuando llegaran a Jericó y tomaran Jericó, nada de lo que había en Jericó ellos debían tomar para sí. Toda esa riqueza, ese botín que había en Jericó, eso se debía consagrar a Dios, era para el Señor. Pero hubo dos personas que tomaron de ese botín y se lo llevaron. Desobedecieron a Dios, ocultaron eso debajo de la tierra en su tienda. Y esa fue la causa por la pérdida en Ai. Porque cuando José se quejó diciendo: Señor, pero si nos respaldas con Jericó, que era mucho más fuerte y grande, ¿cómo no nos vas a respaldar con Ai? Dice: yo lo respaldo, siempre y cuando ustedes hagan lo que yo digo. Pero yo les dije que no tomaran nada de Jericó y ustedes han tomado ídolos de Jericó. El anatema de Jericó. Y entonces Josué dice: ¿pero quién? Ah, bueno, busque entre sus familias y encontrará quién tomó los ídolos y los escondió. Y efectivamente eso sucedió. Y ya después avanzaron en la conquista. Así que Ai tiene una recordación en el tiempo de derrota. Mientras Betel es el lugar de la casa de Dios, la provisión de Dios. ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando se fue de su casa y vivió de una forma escasa, mísera, miserable? ¿Qué dijo? En la casa de mi padre tenía todo. No me hacía falta nada. Y aquí estoy comiendo con cerdos, ¿recuerdan? En la casa de mi padre yo tengo todo. Ai es la ruina. Entonces él se ubica entre esos dos lugares, Betel y Ai. Ese es un lugar de decisión. ¿Qué decidimos nosotros? O seguimos al Señor, o finalmente hacemos como nos parece a nosotros y vamos tomando de lo que encontramos y creemos que esa es nuestra fortuna.
cuando se convierte en nuestra derrota. Entonces es un lugar, llamémoslo así, si el primero fue un altar de inicio, donde comenzó toda la historia, este es un altar de decisión, porque la vida cristiana es de decisiones, y de decisiones personales. Esto no se trata solamente de que Dios quiera, la pregunta también es, ¿y tú quieres? A veces a uno le parece ridículo la pregunta de Jesús al ciego, ¿quieres ser sano? ¿Cómo no? Pues yo quiero ser sano. Ah, bueno, tengo que saber si tú quieres, porque a lo mejor yo quiero, pero tú no. Entonces dime, esa es una decisión individual y esa decisión uno tiene que tomarla. Así que Abraham estaba en ese punto de decisiones en la vida y decisiones que tendría que tomar. Ya está en la tierra prometida. Y dígalo de esta manera, ya no está comprometido el llegar a la tierra prometida, ya está en la tierra prometida. Pero estando en la tierra prometida tiene que seguir tomando decisiones bajo la dirección de aquel que le dijo te llevaré a una tierra que tú no conoces. O lo puedes hacer a tu manera, pero ya estás en la tierra prometida. Miren, algo que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos ya salvos. Y nuestra eternidad está definida, pero la temporalidad se define en cada decisión que tomamos. Mis decisiones ahora no van a alterar mi destino eterno. Yo fui ganado para Cristo y Él me prometió la vida eterna. Es la primera lección que recibimos cuando empezamos la edificación. Tengo seguridad de la presencia de Cristo, del perdón, del propósito, del poder y la vida eterna. Esa es mi seguridad, yo tengo vida eterna. Solo que mientras llego a esa eternidad, a experimentar esa inseparable relación con el Señor, tengo que tomar decisiones temporales. Y hay muchos cristianos que están entre ¿qué? Entre la casa de Dios, que no hace falta nada, y mis propias decisiones. A veces nosotros nos conformamos con muy poco. A veces hay personas que se sanan y se conforman con ser sanas. Pudieron haber crecido mucho más en su experiencia con Cristo, pero lo único que les interesaba era salir de una enfermedad y fueron sanas. Hay personas que se restauran económicamente y fue todo lo que buscaban y ya económicamente siguieron viviendo su vida como les pareció. Hay personas que restauraron su hogar y se restauró su vida familiar y eso era todo lo que querían. La pregunta es, ¿eso es todo lo que Dios tiene para uno? No. Dios tiene siempre mucho más, pero yo me puedo conformar y tomar lo que ahora hay. Y en ese sentido yo le pido a usted que piense, ¿le ha ido mal hasta acá? Seguramente no. ¿Cómo le irá después? Depende de lo que usted decida hoy. Porque usted no puede decir, no, es que a mí me ha ido bien y me seguirá yendo bien. Usted no lo sabe. Eso depende de las decisiones que usted tome. ¿Y por qué se lo digo? Sigamos un poquito más adelante que nos ayude el mismo capítulo a entenderlo. Dice en el versículo 10 de ese capítulo 12, hubo entonces hambre en la tierra y una gran hambre. Hubo una situación de extrema necesidad. Imagínense que a usted le digan, estando en Ur, bien, cómodo, camine, váyase a una tierra conmigo que es una tierra espectacular, y usted sale, llega a Aram, a la primera ciudad con Taré, su papá, y ve que allí Dios lo prospera. Este es el lugar que Dios tenía para mí, es mejor que Ur. Y Taré se muere y el Señor le dice, no, este no es el lugar. Aquí le he bendecido, pero todavía tengo más para usted. Y sale y se va y llega a Siquem y luego avanza entre Betel y Ai, y usted en ese lugar empieza a experimentar la bendición de Dios, pero un día hay un gran hambre en la tierra. ¿Qué hace? Y entonces Abraham tomó una decisión. Descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿Quién decidió ir a Egipto? Abraham. No dice Dios le dijo a Abraham, vete para Egipto que allá tengo provisión para ti. No, esta tierra es la tierra de provisión para ti. Pero Abraham toma decisiones. Él dice, no, yo me voy para Egipto porque hemos oído, mire, es la primera vez que se menciona Egipto. Luego se mencionó ¿con quién? Con Jacob cuando José estaba en Egipto, que también hubo una gran hambre y había provisión ¿en dónde? En Egipto. Y recuerden que para nosotros Egipto también tiene una característica particular y es que de alguna manera simboliza el mundo. El mundo tiene mucho que ofrecer siempre. Y cuando llegan esos momentos a veces en nuestra vida donde el Señor todo lo que nos ha dicho que nos va a dar como que se quedó en veremos, siempre tenemos una decisión que tomar. O espero en el Señor
¿O más bien yo voy y busco lo que no tengo aquí? Y eso nos pasa. El Señor ha prometido que nada nos haría falta y que en todo estaría con nosotros. A veces es una situación de prueba, una palabra que se repite mucho en la Biblia. Dios permite ciertas situaciones para medir, para examinar, para evaluar, para probar si estamos al nivel que necesitamos para el siguiente paso. Una evaluación es eso, una prueba es eso. Me permite a mí, al evaluarme, saber si estoy preparado. Eso es lo que pasa en los estudiantes. Cuando hay una prueba es para saber si el conocimiento que necesitaba hasta ahí ya lo tienes asimilado para poder seguir con el conocimiento que viene. Si no, hay que repetir y reforzar. Y eso es lo que Dios hace. Cuando prueba de alguna manera, aún con hambre, es para saber qué tanta confianza has desarrollado. Y Abraham cogió hacia Egipto. Ahora, ¿por qué usted me dirá, y Egipto fue malo? Pues imagínese lo que le pasó yendo a Egipto. Que como su mujer de ya 65 años era tan simpática y chusca. ¿Qué pasó en Egipto? Él dijo, no, miren, no nos vamos a arriesgar a que a mí me maten por la belleza suya. Así que vamos a decir que somos hermanitos. Y ni cogidos de la mano llegamos. ¿Recuerdan? Y dice que Faraón la vio y le pareció muy atractiva. Tenía que ser un churro Sara, solo que pues estéril, pero era un churro. Pues, belleza completa no hay, pero bueno. Y entonces Faraón bendijo a Abraham. Miren el versículo 16, ¿qué dice el 16? ¿Qué dice? E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Bueno, pongámoslo en contexto. E hizo bien. ¿Quién hizo bien? Faraón. A Abraham. Hizo bien Faraón a Abraham. ¿A causa de quién? Claro, pues el cuñado. ¿O no? Si es hermana, pues es el cuñado. Y si es el cuñado, pues hay que comenzar por ahí. Regla número 1, gánese a la suegra primero. ¿O no? Comience por ahí. Y él dijo, no, pues si Sara es la hermana, pues Abraham tenemos que darle lugar a Abraham. Y lo bendijo a causa de Sara. Y mire con qué, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿En una época de qué? Hambre. ¿Se da cuenta? Es que el mundo es así. El mundo es así. El Señor le falló, ¿no? El Señor no le ha respondido. Tanto que usted ha creído, tanto que usted ha esperado, tanto que ha pedido. Y resulta que a veces Dios no le da y le da todo lo contrario a lo que usted estaba pidiendo. Usted no puede confiar. Más bien venga a este lado y aquí yo le doy lo que usted quiera. ¿A cambio de qué? Siempre pregúntese eso, ¿a cambio de qué? Lo que Dios nos da también es a cambio de lo que Jesús padeció en la cruz. Porque siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en su pobreza. También es a cambio de qué. Solo que no es el costo suyo, sino el costo que Jesús pagó por nosotros en la cruz. O sea que esto que tenemos y disfrutamos, no lo merecemos es porque alguien hizo el pago de eso para nosotros. Eso es como usted, bueno, voy a poner el caso más particular, no sé manejar eso de Didi, de Uber, entonces me toca decirle a Mónica, Mónica, pídeme un carro que necesito. ¿Y quién lo paga? Ella. Yo lo disfruto, pero ella lo paga, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ese pago lo hizo ella, yo lo disfruto, ese pago lo hizo Cristo, yo lo disfruto, pero aquí le dice, todo esto que te estoy dando es a cambio de tu hermana, entre comillas. Y Abraham dijo, muy bien, pues, ¿qué es una propuesta indecente? Una película. No hay problema. Pero cuando dice ya que estaba en esa situación íntima, ya llegando a ese momento en que Faraón iba a estar con Sara, Dios lo detuvo. Miren el versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Abraham lo bendijo a causa de Sarai. Y a Faraón lo llenó de plagas a él y a su familia. Y miren, no estoy hablando de las plagas de salir de Egipto con Moisés. Estamos hablando de Egipto mucho tiempo antes, en una situación de hambre y donde Dios rescata a Abraham a través de ¿qué? Plagas.
Porque fruto de esas plagas, dice en el versículo 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque no me declaraste que era tu mujer. Porque tú dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Dios lo sacó de Egipto. Y no es la época de Moisés, es la época de Abraham, mucho tiempo antes. Y lo sacó con plagas. El faraón se deshizo, váyase, y no lo quiero volver a ver. ¿Y se fue con qué? Camellos, asnas, burros, ¿Cómo salieron de Egipto la segunda vez? ¿Recuerdan ustedes? ¿Salieron pobres? Todo el oro que había en Egipto se lo entregaron al final. O sea, aún los errores de decisión, Dios los usa para formarnos. Y muchas veces nos bendice aún a pesar de eso. Para que vea a cambio de lo que hace el mundo. El mundo le seduce, le atrae, pero le quita. El Señor nunca. Por eso es la decisión. ¿Cuál es la decisión que uno toma? ¿Qué decisión quieres tú? ¿Quieres buscar en el mundo lo que Dios te ha ofrecido en su casa? Entre Betel y Ai. Y había caminado por el Negev y llegó hasta Egipto. Y bueno, de allá lo echaron. Versículo de Génesis capítulo 13, versículo 3 y 4. Ya estamos en el 13, 3 y 4. ¿Qué dice en el 13, 3? Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué está viendo usted ahí? No es un nuevo altar, es el altar que había hecho antes, el altar donde había tomado una decisión, no la más adecuada. Pero aún pasando por la experiencia y reconociendo su equivocación, vuelve a ese lugar de decisión y toma otra decisión, y es en este caso acertada. ¿Me entiende? Dios es así, Dios es un Dios de oportunidad de decisiones. Siempre estamos en aras de qué debemos hacer, qué es lo que Dios quiere para mí, y entonces pensamos los caminos y alternativas y buscamos y hacemos análisis y decimos esto es lo mejor y decidimos. Puede que usted esté actuando de la mejor manera, pero se equivoca. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Allá usted. No. Venga, le voy a enseñar, devuélvase, vea la expresión, volvió por su jornada. ¿Sabe qué es? Devuelva los pasos andados. ¿Hacia dónde? Hacia Betel, entre Betel y Ai, donde está el altar que hiciste. Devuélvete, da los pasos atrás. La Biblia dice que nos enseña, nos redarguye, nos corrige. ¿Recuerda? El Señor nos advierte. Tomamos decisiones, luego nos llama y dice, devuélvete al lugar donde tomaste la decisión equivocada y replantea. Por eso siempre hay oportunidad. Y es oportunidad de acuerdo al altar. Llegó otra vez al altar y allí adoró el nombre del Señor. Muy bien, volvió por sus jornadas, recibió reparación. Dice el versículo 14 de ese capítulo 13 ya, el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Miren otra situación. Ya después, cuando llega ahí, bueno, Señor, entonces, ¿qué debemos hacer? Y el Señor le indica, siga caminando. Solo que había salido de Ur, no mal. Había salido de Ar, mejor. Había salido de Egipto, mucho mejor. Y entonces era tanta la bendición que Lot y él ya no podían estar juntos, porque no había suficiente agua ni pastos para los ganados. Entonces llega el momento en que tienes que decidir dejar ¿a quién? A Lot. Y Dios le dice, muy bien, ya se quedó Taré en Harán. Ahora tienes que dejar aquí a Lot. Y efectivamente Abraham le dijo a Lot, escoja para dónde quiera irse. Lo que usted escoja es suyo. Y yo me iré en camino contrario. Y así lo hicieron. Y cuando Dios dice, se apartó Lot de él, Dios le dijo, versículo número 14, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Recuerda que en el primer altar le dice, ya estás en la tierra, aquí te bendeciré. Pero todavía está Lot con él. Pasa la experiencia de Egipto, regresan, y cuando regresan y el Señor le dice, decide. Ah, sí, Lot tiene que apartarse. Muy bien, listo.
Ahora a ti te digo, levanta tus ojos y mira al norte, al sur, al oriente. Ya no solamente estás en la tierra, sino todo lo que tus ojos puedan ver, esa es la tierra que yo te daré. Y si ustedes van y revisan históricamente, esa tierra de la que hablaba allí el Señor, iba desde el río Nilo hasta el río Tigris y Éufrates. Vaya, mire un mapa y vea la extensión de la tierra que Dios le da, hasta donde tus ojos te alcancen. Ahora, piensen esto, es una manera muy dinámica de Dios de decirnos, lo que ves no es todo lo que hay. Vaya y suba hacia Monserrate. Usted ve a Monserrate desde aquí. Y usted dice, bueno, Monserrate es lo más alto. No, vaya, suba hacia Monserrate y desde ahí mire y va a ver mucho más allá de Monserrate. Y va a ver que hay mucho más allá de lo que usted estaba viendo al principio. Cuando Dios le dice, levante los ojos y siga avanzando, eso implica que es mucho más de lo que usted alcanza a ver. Dios tiene para usted mucho más de lo que usted alcanza a ver. Y cada vez que usted va avanzando, va ampliándose su horizonte. Toda esa tierra es para ti y tu descendencia. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Lugar de decisiones. Cuando decidimos de forma personal, individual, terminamos en un Egipto que nos acarrea situaciones críticas. Pero cuando volvemos y decimos vamos a replantear nuestras decisiones y caminamos por donde Dios nos dirige, el Señor dice, eso es suyo, todo lo que ve. Entonces volvemos al segundo altar, el primero el inicio, el comienzo, pero la vida cristiana es de decisiones y se toman cada día. ¿Qué es lo que estás decidiendo hoy? Porque de hoy depende si mañana tendrás que regresar al día de hoy y decir, me equivoqué, ¿para dónde es? Ah, para allá, muy bien, seguimos avanzando. O que hoy yo decida seguir al Señor como lo hice desde el principio, desde el inicio, porque vengo creyéndole aún sin ver, ahora estoy viendo. Recuerda, salió sin ver la tierra que Dios le decía, ahora la está viendo, pero ahora está confiando en el Señor en que Él le dirija. Muy bien, vamos al tercer altar. Génesis 13, 18. Abraham pues, removiendo su tierra, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ya entonces avanza. Recuerden, la primera fue Siquem, la segunda entre Betel y Ai, y ahora llegamos a otra ciudad que se llama Hebrón. ¿Por qué es reconocida Hebrón? Porque todas esas ciudades en el tiempo tomaron cierta dimensión que en ese momento a lo mejor no la tenía. Todo está comenzando. Hebrón. ¿Cuál? David. Cuando murió Saúl, ¿cierto? Obviamente había una promesa para David. ¿Cuál era la promesa? Usted será el siguiente rey. Acaba de morir Saúl y su hijo Jonatán. Y entonces por derecho le tocaba a Abraham. ¿A dónde debía dirigirse Abraham a tomar posesión del cargo? A Jerusalén, se suponía. Pues bueno, Jerusalén la conquistó el mismo Abraham. Pero lo que hizo Abraham fue que se retiró a Hebrón y estuvo en Hebrón. Ahí fue el lugar donde inicia todo su reinado Abraham. Recuerde que esa ciudad de Hebrón más atrás, fue mencionada también. Un viejito de 85 años, llamado Caleb, después del desierto, cuando empezó la repartición de la tierra, le dijo a Josué, Josué, yo quiero Hebrón. Y Josué le dijo, no hermano, usted ya está muy viejo para eso. ¿Recuerdan? Porque Hebrón era una ciudad muy fuerte, una ciudad grande, y un viejo de 85 años no le iba a conquistar. Pero Caleb le dijo, esa es la tierra que yo voy a conquistar. Era la misma fuerza de tiempo atrás. ¿Recuerdan que ellos le dijeron? Tenemos 85 años, pero nos sentimos como de 40 cuando llegamos aquí, la vimos. Yo quiero esa tierra. El que conquistó esa tierra fue Caleb, un viejo de 85 años. Los jóvenes se fueron por lo fácil, lo cómodo, lo que no era tan difícil. Los viejos escogieron lo difícil, lo complicado, porque sabían a quién seguían. Recuerde siempre eso. En la experiencia, en la vida, nosotros de jóvenes confiamos mucho en nosotros. Nosotros, la capacidad que tenemos, el conocimiento adquirido, la experiencia que vamos logrando y creemos que nos la sabemos toda. Hablamos con los mayores y ¿qué les decimos? No, pero eso es para otra época, eso es otra cosa.
Y resulta que muchas veces tenemos que volver a los viejos a preguntar cómo es que era. ¿Recuerdan? Roboán. Cuando consultó a los jóvenes, ¿qué le dijeron los jóvenes? Si la gente se queja, dele más duro. Si está la gasolina a 12,000, subámosla a 15. Hay que darles con todo y verá que la gente se somete. ¿Qué le dijeron los viejos? Mire, a su papá se le fue la mano. Bájele los impuestos a la gente. Dele bienestar a la gente y verá que la gente le responde. ¿Qué consejo siguió? De los jóvenes. Y ahí viene la división del reino. Entonces miren, todo esto es lecciones que uno tiene que aprender en la vida. De aquí sacamos que Hebrón es una ciudad muy importante en el tiempo. Aquí está llegando Abraham allí y cuando llega a Hebrón, allí construye un altar. No trae el altar que había construido en Siquem, no trae el altar que había construido entre Ai y Betel. Es un nuevo altar. A donde va llegando, va estableciendo un altar para adorar a Dios. Para tener claro esto, miren, este no es el único lugar donde se adora a Dios. A Dios se puede adorar en cualquier parte. Cuando insistimos en venga a la presencia del Señor y venga a nuestra casa, ¿saben qué? Sí, es chévere estar juntos y disfrutamos estar juntos. Pero este no es el único lugar donde Dios bendice. Porque donde yo coloco mi nombre, allí me presentaré y les bendeciré. Miren el versículo de Éxodo 20. Esta casa nos la dio el Señor, ¿para qué? Para que viniésemos. Y cuando venimos, ¿qué hace Dios? Nos bendice. Pero este no es el único lugar. Su casa es un lugar donde Dios tiene que bendecirlo. Su trabajo, el lugar donde usted se desenvuelve, donde usted lleva a cabo sus actividades, siempre y cuando en esos lugares usted establezca ¿qué? Un altar para el Señor. Donde usted de alguna manera saque un momento y diga, este lugar es a donde Dios me ha traído, este lugar es donde Dios me ha bendecido y voy a honrar a Dios y voy a alabar a Dios. Eso es lo que estamos buscando en el tiempo. Por eso me proyecto hasta diciembre, porque tenemos que empezar a pensar que el año entrante vamos a empezar a hablar de el hogar, el altar familiar. En cada una de nuestras casas debemos retomar nuevamente la adoración al Señor. No es solamente la iglesia, y tengan cuidado. Las iglesias, aún en Europa hoy día, están convertidas en restaurantes, las iglesias están convertidas en museos y hasta en discotecas. Las iglesias. La pregunta es, ¿y dónde está la gente? Pues seguramente va al restaurante, va a la discoteca, porque en las casas no se hicieron altares. Tenemos lugares donde podemos adorar a Dios, pero cada lugar donde vivimos tiene que ser un altar para el Señor. ¿Se reúne usted con su familia para orar al Señor en su casa? ¿Enseña a sus hijos en su casa antes de acostarse o a levantarse o cuando están sentados a la mesa? Esos son lugares de altar. Y Abraham, donde iba, no traía el altar, hacía un altar. Llegaba a un lugar y hacía un altar. Y allí quedaba de recuerdo. Muy bien, llegamos al tercer altar, al altar de Hebrón. Y ese altar, obviamente, pues podemos llamarlo de alguna manera el altar ya de la posición, de ya estoy donde Dios quiere que yo esté, porque ahí compró la primera tierra que compró Abraham en Canaán. ¿Recuerda cuando se murió Sara? Que él fue a los propietarios de la tierra, les dijo, miren, por favor, necesito enterrar a Sara. Y todo el mundo, ¿qué dijo? No, que nos va a pedir que nosotros le vendamos una tierra a usted. Si usted ha sido bendición de Dios para nosotros, lea la Biblia y verá que ellos dijeron, Abraham, eres bendición de Dios para nosotros. Escoge la tierra donde quieras enterrar a tu mujer y es tuya, nosotros te la regalamos. Y entonces Abraham les dijo, bueno, les agradezco mucho la conmiseración, tal vez pensando en que el dolor tan grande que tenía Abraham, pues de alguna manera había que consolarlo. Y Abraham dijo, qué pena con ustedes. Les agradezco mucho, pero no voy a aceptar que sea regalada. Y entonces le dijeron, bueno, ¿y qué quiere? La cueva de Macpela. Ah, pero ese es territorio de fulano de tal. Bueno, díganle que me la venda y yo le pago lo que me pida. 400 monedas pidió. Dijo, muy bien, yo les pago. Y el otro le dijo, no, no le vendo solamente la cueva, sino le vendo todo el territorio. Primera conquista de Abraham en la tierra de Canaán. Comprada. La compró.
no la arrebató, no se la regalaron, la compró. Para que de alguna manera usted vaya entendiendo también el conflicto actual. No fue una tierra conquistada a fuerza, fue una tierra comprada y era prometida. Pagó por ella. Y efectivamente en Hebrón enterraron a Sara, enterraron a Abraham, enterraron a Jacob y enterraron allí a Isaac. Allí ellos quisieron quedarse, porque es la tierra de la posesión ya. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra bendición. Y ahí comienza toda la historia cuando ellos empiezan a crecer y van comprando y se volvió terrateniente en esa época. Miren de dónde parte toda la historia, ahí está registrada. Y bueno, hizo un altar y allí adoró a Dios y bueno, como les digo, pues sucedieron muchas cosas, ¿no? Entre ellas murió su esposa y de alguna manera Lot, recuerda que lo secuestraron también, no en La Guajira, sino allá por cerca de Sodoma y Gomorra, le tocó ir a rescatarlo. Todo eso está narrado en la Biblia. Y finalmente, después de mucho tiempo, llegó Ismael, primer hijo de Abraham, y luego llegó Isaac, el hijo de la promesa. Todo eso sucedió ya estando ahí. Mire el brinco tan grande que hemos dado. Apenas estábamos en el inicio, en el lugar de decisión, ya llegamos al lugar de la posesión. Esto es lo que Dios nos ha entregado. Muy bien, ya estamos aquí, crezcamos y multipliquemos. Y empezó la multiplicación. Y llegó Isaac. Y 11 años después de que había nacido Ismael, la promesa de Dios para Sara y él se cumplió. Y luego Dios le pide, más o menos calculan que 15, 16 años de pronto, que vaya a otro lugar. Génesis 22, por favor. Génesis 22. Génesis 22 del 1 al 2. Dice, aconteció después de estas cosas, años después, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mucho tiempo después, ya no hablamos de más altares, ya se estableció, ¿recuerdan? Seguramente quedaba cerca Siquén, el primer altar, seguramente quedaba cerca Betel y Ai, segundo altar, seguramente estaban allí con el altar que había hecho en Hebrón. Ya no necesitaba hacer más altares porque ya no se movió, pero un día Dios lo movió, 3 días de camino, hasta el monte Moriah. Y le dice, lleva allí a tu hijo. Y dice en el versículo 9 de ese capítulo 22 de Génesis, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a su hijo, y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Mucho tiempo después, ya está bien. Hasta a lo mejor se le había olvidado que había que tener lugares para adorar a Dios, para entregarle a Dios, para darle a Dios. Y Dios le dijo, venga, traiga lo que más ama, lo más preciado para usted, y póngalo sobre un altar. Y Abraham fue, hizo el altar y colocó la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Este, llamémoslo, es el último de los altares que conocemos en la Biblia que Abraham hizo. Y es el altar de la entrega completa. De la entrega completa. ¿Qué había hecho Dios con Abraham? Entrega completa. La entrega de promesa que le había dado de descendencia, promesa de tierra, promesa de ser de bendición, había sido bendición para los pueblos que estaban allí, era la promesa cumplida. Dios le había entregado todo. Ahora Dios le dice, ahora es la entrega completa de ti hacia mí. Y recuerde la palabra que usa en el versículo, probó a Abraham Dios, probó. ¿Pudo haber dicho qué? No, métase con Ismael, o busque el hijo de otra, pero ¿por qué Isaac? Dios todo me lo dio, no le puedo rehusar a Dios nada de lo que me pida, es entrega completa. Nosotros en el caminar con el Señor vamos recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y si Dios dijera, todo lo que te he dado, trae lo más valioso que tienes y entrégalo. ¿Qué diríamos? No, hasta ahí llegaron los altares. No voy a hacer más altares. Ya todo está hasta aquí consumado, ya estoy disfrutando. No, Abraham fue 3 días de camino y puso a su hijo sobre el altar que construyó para entregarle a Dios lo que más ama. El último altar de Abraham fue el altar de la entrega total.
Y la pregunta para hacernos, ya a esta altura del paseo, y está por ahí en el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. Tenía todo, pero Dios tenía más. Cuando Dios pide, no es para quitarnos, es para probarnos. Él tiene más todavía. Ahora, si yo le digo, no, yo me quedo con esto, listo, ¿está bien o no? Pues claro, estoy muy bien, tierra, descendencia, todo está cumplido. Pero Abraham entendió en ese diario caminar con el Señor, que si el Señor guiaba y entregaba, no podíamos hacer menos que igual. Obedecer y entregar. Me pidió, lo traigo. Y entonces el ángel le dice, por cuanto has hecho esto, y no le rehusaste a Dios, a tu hijo, viene toda la bendición nuevamente de Génesis capítulo 12. Revise las veces que Dios se aparece y le recalca la bendición. Yo te bendeciré y tu multiplicación de descendencia será inmensa. Y le habla de todo lo que Dios le había dicho. Y efectivamente eso es lo que hoy vivimos. Pero el monte Moriah tiene una connotación que no mencionamos. Hebrón, ya sabemos la tierra de qué. Siquem, Ai, Betel, ¿recuerdan las historias de cada lugar? ¿Qué es el monte Moriah? Muy bien, algunos afirman que el monte Moriah está en la ladera del templo donde estaba el templo de Salomón y donde después estuvo la cruz de Cristo, el Calvario. Tiempo después. Dios le pidió a Abraham su hijo y no se lo rehusó. Y tiempo después Dios colocó a su hijo en lugar del de Abraham y de todos y cada uno de nosotros. Abraham no rehusó, Dios entregó aún lo que más amaba. ¿Perdemos? Nunca. Solo que estamos en ese proceso, algunos iniciando, otros han avanzado y llegan a momentos de decisión, algunas decisiones acertadas, otras decisiones incorrectas, pero seguimos avanzando, ya nos hemos establecido, ya estamos muy bien. Nosotros después del servicio de 40 años, estamos muy bien. Yo veo a mi alrededor y digo, estamos bien. No tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito. Y no me ha hecho falta nada. Pero el Señor a veces le dice, venga, ¿qué es lo que más quiere? Venga, tráigalo. Porque a veces nos engolosinamos con lo que tenemos. Y el Señor lo que hace es probar si todavía estamos en la misma sintonía del inicio, en la misma decisión de si Betel y Ai, y si estamos dispuestos a caminar con el Señor como lo hacemos cuando ya nos entrega la posesión de Hebrón. Si el Señor te pidiera hoy, ¿qué harías tú? Lo que más amas, ¿qué harías? Preguntas para hacernos. Estamos en este altar, el altar de la entrega completa. ¿Qué entregas tú hoy al Señor? ¿Qué estás dispuesto a entregar? Vamos hacia diciembre, recuerden. Hacia esa entrega completa que 33 años después estaba allí en ese lugar, el altar del sacrificio completo, de la entrega completa de Dios. ¿Qué vamos a entregar? ¿Cómo se ve el futuro? El futuro se ve con confianza, con seguridad. Siempre y cuando desde ese Betel Ai he encontrado que la mejor decisión que siempre debo tomar es confío en el Señor. Nada de lo que me ofrezca el mundo, nada, por mucho que sea, es más que lo que Dios tiene para nosotros. A veces Dios nos pone un sueño donde vemos una cantidad de riquezas y decimos, uy, esto es lo que yo buscaba. Y el Señor dice, no, no es eso. Sigue.
Eso te parece a ti riqueza, pero riqueza es la que yo tengo para ti. Y a veces nosotros nos quedamos ahí empantanados. Entrega todo, que no vas a perder nada. Pero es decisiones, es iniciar, es avanzar. Construye altar para mí y allí pon lo que tú tienes que poner. Y allí yo te bendeciré, dijo el Señor, Éxodo capítulo 20, versículos 23 y 24. Dejémoslo hasta ahí. Si quieren saber qué pasó, la semana entrante. Bueno, vamos a orarle al Señor. Vamos a bendecir a ese gran Dios que tenemos. Pase lo que pase, no importan las circunstancias, no importan los momentos, no importan aún esas decisiones que aún interesados en nosotros, en nuestros bienes, en nuestro bienestar, muchas veces hemos tomado. Dios tiene planes y propósitos superiores. Y siempre el Señor está diciéndonos, ven, sigue conmigo. Pues a veces nos dice también, si quieres ahí quedarte, quédate ahí, no hay problema. Pero siempre hay una invitación más. Siempre hay una invitación. Dios desde Ur de los Caldeos invitó a Abraham, le respondió en Harán, le invitó a salir en la tierra de Siquem, le invitó a avanzar en la tierra. Cuando estaba en Hebrón le dijo, todo es tuyo para el norte, sur, oriente, occidente. Siempre tenía algo más. Y pasaron los años y de pronto a Abraham se le olvidó que todo eso grande, hermoso, poderoso, precioso que tenía, incluyendo a Isaac, todo había sido el resultado de haber confiado en el Señor. Por eso la Biblia dice, y Dios probó a Abraham. Que no se te olviden las lecciones aprendidas, que no se te olvide el proceso vivido, que no se te olvide los pasos de fe que diste, no se te olvide que estuviste confiando en el Señor. Y que cuando todo está bien, nos llama y nos incomoda a veces, 3 días de camino, con un sacrificio que ofrecer, con lo más preciado que entregar, Dios dice, ¿a qué estás dispuesto? Solamente deje que por un momento corra su imaginación. Imagínese a Dios viendo a Abraham, un hombre de muchos años, con todo un renombre, porque Dios había hecho grande su nombre, rico en extremo, posesiones, tierras, hombres, llegando a ese lugar con su hijo. Dios viendo a Abraham allí cómo arma el altar, cómo coloca la leña y cómo le dice a Isaac, Isaac, date vuelta, lo amarra, luego lo sube al altar. Imagínense lo que la Biblia no nos dice. ¿Cómo estaría Dios? Por eso fue un ángel a decirle a Abraham, por cuanto no le rehusaste ni siquiera a tu hijo. ¿Qué esperaría yo ver de Dios? ¿Qué esperaría que Dios experimentara? Sí, eso que usted está pensando, eso que Dios coloca en su corazón es, este no rehúsa nada. Ni lo más preciado, ni lo más amado, nada rehúsa. Le hubiera podido pedir tierras y seguramente me hubiera dado las tierras. Le hubiera podido pedir sus ganados y me hubiera entregado los ganados. Le hubiera podido entregar las gentes, pero le pedí su hijo y no me lo rehusó. ¿Cómo no voy a bendecir a Abraham? ¿Cómo no bendeciré su descendencia? ¿Cómo no será de bendición a las naciones? Que Dios me perdone si exagero, pero seguramente más de una lágrima caería de los ojos de Dios diciendo, este hombre nada rehusó. Confía tanto que todo está dispuesto a entregarlo. ¿Qué
¿qué estamos dispuestos a entregar? A veces la prueba no sale como uno quisiera y nos toca repetir el examen. Y seguramente habrá revalidación y opciones más allá para volver a revisar si aún estamos. Señor, en este tiempo, tiempos que son muy particulares, sabemos que vienes pronto. Sabemos que nos has bendecido, sabemos que nos has dado todo. Pero no queremos apegarnos al mundo, amar el mundo, ni lo que en él hay. Porque todo lo que hay en el mundo es pasajero. Lo único que permanece eres tú, Señor. Disfrutamos todo lo que nos has entregado. ¿Cómo no decirte, estamos supremamente agradecidos? Cuando salimos de nuestras casas, cuando te conocimos, no éramos nada ni nadie. Y nos bendijiste durante todos estos años que contigo hemos caminado, aún aprendiendo en las decisiones equivocadas a corregir, en las decisiones acertadas a celebrar. Pero nos has bendecido tanto, Señor, que no queremos al final del camino, ya estando tan próximos a estar en tu presencia eternamente, decir no, yo más bien me quedo con lo que me dio. Más bien yo mi tiempo lo uso para mí, mis recursos para mí, mis capacidades para mí, mi habilidad para mí, no tengo tiempo para ti. No, Señor, mi tiempo es tuyo. Mis recursos son tuyos, mis habilidades, mi experiencia es tuyo, Señor. ¿Cómo no lo voy a poner en el altar para decirte quiero adorarte con lo mismo que me has dado? Estás usando todo lo que Dios te ha dado para honrarlo y alabarlo, adorarlo. Te ha bendecido tanto que tu casa es un palacio, pero nadie entra. Porque tú no abres la puerta. Nos hemos encerrado, nos hemos quedado con todo y decimos esto es nuestro, ¿no? Nos lo dio para honrarlo, nos lo dio para adorarlo, nos lo dio para servirle a Él. Llévanos en este caminar como lo estamos haciendo a través de tu palabra, Abraham, Isaac, Jacob, para llegar a el pesebre de Belén y poder entender que nos llamas a hacer altar allí en las casas. Nos hemos olvidado de que no es la iglesia física el lugar donde únicamente adoramos. Nuestras casas también son lugar de adoración. Y allí también construimos altar para ti, Señor. Lugar para adorarte, bendecirte, para atraer a aquellos a los que no te conocen aún, para que te conozcan, para que sepan de ti, Señor. Ponemos a disposición nuestros bienes, invertimos en su salvación. Si tú diste tu vida, ¿qué no podríamos nosotros invertir para que alguien tenga esa vida, Señor? Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Después de tantos años que han pasado, antes de que tuviéramos todos estos lugares que hoy tenemos, cuando era en las casas, era allí en nuestras familias, en nuestros hogares, cuando te buscábamos con todo el corazón, hacíamos hasta vigilias en nuestras familias. Y allí te manifestabas y hablabas y nos dirigías y confiábamos y hacías. Ahora, Señor, todo esto que tenemos hoy, de pronto nos ha sucedido que consideramos que ya es todo lo que había que hacer. Y tú nos estás llamando nuevamente a, ¿y tu altar familiar qué? ¿Y tu altar en tu casa qué? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no se disponen a ir? Oremos al Señor. Pidámosle que el Espíritu Santo coloque en nosotros el sentir que necesitamos para este tiempo.
No es lo que nosotros quisiéramos hacer, perdóneme porque ahí podríamos fallar. Es qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor. ¿Qué es lo que quieres que estás colocando en el corazón, ese fuego que nos motiva, nos anima a ir? Eso es lo que queremos encontrar, Señor, porque si hacemos eso, obviamente sabemos que es lo que te agrada, que te bendice, te exalta, Señor, y lo que aquellos que no te conocen necesitan. Oremos al Señor en el nombre de Jesús, no pensando en nosotros, pensando en Él primero y pensando en los que no lo conocen aún. Nuestra tarea no ha terminado. Aún hay gente que no conoce al Señor y está pidiendo que les hablemos. Usted de pronto dice: no, a mí nadie me ha dicho, porque usted no ha abierto su corazón, su casa, no ha ido. Abra y verá. Hay gente allí esperando. Este es el tiempo de Dios. Búsquenle mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Bueno, este es el tiempo de ser hallado. Venimos a una época de novenas, donde nos reuníamos, donde hacíamos nuestras novenas, pero para decirle a la gente: mire todo lo que Dios hizo. Esta historia nos recuerda que Dios se hizo hombre, se encarnó para dar su vida, pero ya hoy ni eso. ¿Por qué? Porque es que es tanto trabajo, es que involucra tanto recurso. Háblanos, Espíritu de Dios, háblanos. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti y damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes,
como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Gracias te damos, te bendecimos, Señor, y te pedimos, prepara nuestro corazón, permítenos que el día de la prueba, que tú examinas nuestro corazón, lo halles como quieres tú que esté. Y si aún así no fuera, Señor, permítenos nuevamente revisar, corregir y volver, Señor, a caminar. Gracias te damos por ello y te bendecimos. En el precioso, en el gran y poderoso nombre de Cristo, tu Santo Hijo. Amén, Señor, y amén.